Cineautopsias, podcast de cine. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio número 48 de Cineautopsias, podcast de cine. En este caso, como ya todos ustedes saben, pues a la distancia, a la sana distancia, aquí estamos todos para hablar nada más ni nada menos. Para estos días raros, no sé qué te parezca a ti, Julia Muñoz. Híjole, sí. Hablar de un director raro. ¿Cómo estás? Pues muy bien, como bien decía Alberto, ¿verdad? Aquí en Cineautopsias, poniendo el ejemplo de Susana Distancia, que esperamos que todos ustedes estén guardando también. Pero bueno, pues no dejando que esta contingencia nos arruine el buen cine, ¿no? Al contrario, pues tal vez aprovechar estos días por si tienen algún huequito para pues volver a ver una de estas películas, porque vamos a estar hablando de 4 clásicos del cine. Yo creo que las 4 son clásicos, ¿no? Por derecho propio, así que pues si las vieron, pues tal vez sean buenos días para volverlas a ver. Y si no las han visto, pues es un gran momento para tener un espacio de introspección y reflexión de como por qué no las han visto, ¿no? Entonces, Alberto, cuéntanos de qué vamos a hablar el día de hoy. Bueno, este episodio número 48 está dedicado a 4 películas del gran director David Lynch, que cuando yo estaba viendo una en particular, yo decía, ¿por qué no hemos entronizado a este hombre más de lo que hemos entronizado sus fans? Este señor debería estar en el Olimpo de la cinematografía. Lo está. Yo creo que para los fans, ¿no? Luego ahí para la industria y eso, aunque vamos, no es que a él le interese tanto, pero por ejemplo comparado con Martin Scorsese, que bueno, está en ambos Olimpos. Sí. Creo que David Lynch debería estar en ambos Olimpos. Y bueno, vamos a comentar Cabeza Borradora, Eraserhead, vamos a comentar El Hombre Elefante, también Terciopelo Azul y Mulholland Drive. Así que ese será nuestro contenido en este episodio. Y sin más por el momento, vamos a comenzar con la primera. Y con bisturí en mano, comenzamos. In heaven, everything is fine. Bueno, pues si escucharon nuestro último episodio de Cineautopsias, que lo dedicamos también a uno de los clásicos del cine, a Kubrick, ahí cuando llegamos a 2001, Odisea del Espacio, dijimos y lo enfatizamos lo suficiente, que nada ni nadie te podía preparar para ver una película así. Y pues ahora que volví a ver Eraserhead, creo que nos adelantamos un poco con esa frase, ¿verdad? Porque la vamos a volver a decir, o por lo menos yo la voy a volver a decir. Nada ni nadie te puede preparar en la vida para la experiencia onírica y subnormal que es ver Cabeza de Borradora o Eraserhead. No sé si tú estés de acuerdo, Alberto, pero creo que de verdad, si con 2001 era, pues, agárrese quien pueda, con Eraserhead puede que tengamos una película todavía más extraña y tal vez por eso difícil de ver. Sí, yo coincido contigo en que es una película difícil de ver. A mí en lo particular es una película que me incomodó mucho la primera vez que la vi, porque sí tiene imágenes que yo llamaría grotescas en muchos sentidos y creo que de alguna manera en eso conecta con El Hombre Elefante, aunque sería otro tipo de incomodidad. Pero sobre todo yo creo que uno no está preparado para ver una película como Cabeza Borradora porque tiene un trasfondo como demasiado subversivo, ¿sabes? O al menos eso fue como la primera impresión que yo tuve al verla. Es una película demasiado subversiva, pero al mismo tiempo también es demasiado onírica, y entonces es ahí como esa incomodidad o como ese no estar preparado para lo que estás viendo, porque no sabes como por dónde tomar esa película, ¿no? ¿Tú cómo ves?
Sí, yo coincido contigo en que en realidad es una película difícil de categorizar y que bueno, nosotros como audiencia lo que es más o menos normal es que tratemos de buscarle, ¿no?, cajones a las películas que vemos. Por ejemplo, es una película de detectives, de misterio, o es un drama, o es... Y aquí, a ver, digamos, a mí también me causó muchísima incomodidad la primera vez que la vi y cuando la volví a ver y yo no sé si algún día me va a dejar de causar esa incomodidad. Y en parte es eso, que no la puedes clasificar, que sabes que estás viendo, pues sí, o sea, que va a haber elementos oníricos que van a irrumpir en la trama, porque bueno, a ver, solo por si no la han visto, brevemente de qué va esta película, ¿no? Pues un chico, nuestro protagonista, Henry, se entera que pues su expareja lo busca para decirle que quedó embarazada, pero hubo un problema con el embarazo, así que ahora tiene que cuidar a un bebé, a una criatura, bebé. Y a ver, pues claramente es un poco, yo creo, esto podría no ser tan controversial, yo creo que es como una película sobre lo amenazante, escalofriante y surreal que puede llegar a ser la paternidad, ¿no? No sé cómo lo ves tú. ¿No? Justo así, en este intento como de clasificar, encajonar las cosas que vemos, tanto por la buena como por la mala, a veces este intento de clasificación pues es como un primer paso hacia una comprensión de algo que te rebasa, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, yo pensé en esta película como un surrealismo industrial, ¿sabes? O sea, yo creo que la película está en la línea del surrealismo más puro, como el de Buñuel, como el de Breton, Ujú. pero al mismo tiempo es una extensión de ese surrealismo hacia unas preocupaciones y hacia un ambiente que no tenían los surrealistas originales, ¿no? Porque, vamos, con todo lo que los admiramos, es verdad que gente como Dalí, que gente como Breton y como Buñuel, pues tenían una posición acomodada en la sociedad por sus familias. Pero aquí lo que nos están presentando es este ambiente totalmente gris, no solo porque la película está en blanco y negro, este ambiente totalmente industrial, lleno de polvo, lleno de viscosidad, lleno de unos fluidos humanos todo el tiempo, Sí. y que te está hablando también de no solamente lo aterrador que va a ser la experiencia de ser padre, sino lo aterrador que es en un mundo en el cual no te va a cobijar ni laboral, ni emocional, ni espiritualmente. Sí. Entonces hay todo este ambiente de industrialización en donde esos sueños soníricos van a ser como cortados, como limitados, pero al mismo tiempo también estará como toda una crítica a las dinámicas familiares, a las relaciones de pareja, a la forma en la que este personaje en particular ve al hijo como una amenaza. Entonces, todas esas mezclas te, te arrojan un producto que sí es difícil de clasificar, que sí es difícil de ver, pero que te estimula la imaginación y el pensamiento, Julio Muñoz. Sí, pues yo estoy de acuerdo y fíjate, no sé si estarán de acuerdo también los que nos están escuchando. En eso sí podríamos ver un punto en común entre Cabeza Borradora o Cabeza de Borrador y El Hombre Elefante. Es decir, esa es una sociedad que va a abandonar literalmente, ¿no? Como a estas criaturas que parecen tener, pues eso, o sea, por lo menos en el caso de Eraserhead es una criatura que pues manifiesta emociones humanas, pero que es abandonada por su madre, ¿no? O sea, hay un momento en donde la mamá dice, ya no aguanto más, el papá no sabe qué hacer y bueno, al final va a haber sangre, vísceras, no sé qué está ocurriendo ahí, pero vaya, o sea, como una situación muy desoladora, como dices, como muy de abandono, en donde él claramente no tiene una red de apoyo, él no sabe lo que está haciendo, es una paternidad con tantos retos y que, pues sí, o sea, la indiferencia del mundo está sobre él y por eso también yo no sé si eso es, como dices, lo que refuerza los elementos oníricos, porque bueno, él comienza a tener estas visiones, por ejemplo, de una chica que baila, ¿no? Sí.
y como que empieza a imaginar a alguien que está con él y que no es indiferente a lo que él está viviendo o ¿no? Como otras posibilidades de encuentros humanos que no tiene, que no están disponibles ni en sus vecinos, ni en su expareja, que es la madre de su criatura, ni nada, ¿no? Entonces sí son personajes pues muy solitarios, es una criatura que te deja en total indefensión porque, pues bueno, nació así y lo cierto es que lo hace como en un elemento muy amenazante. Sí, lo padre del bebé es que, bueno, si ahorita van ustedes que nos están escuchando y buscan la imagen del bebé de Razorhead, o sea, lo padre de que lo haya concebido de esa manera David Lynch es que deja como cierta ambigüedad, al menos para mí, entre que si es así o ellos lo ven así. Claro, sí. Precisamente por el hecho de que hay esta cuestión como de la extrañeza, como de lo aterrador que puede llegar a ser tener que hacerte cargo de una vida para lo cual no estás preparado y que, como tú muy bien lo dices, no hay ninguna red de apoyo y el mundo no te va a dar ninguna ventaja, ninguna facilidad para poder hacerte cargo de una vida. Entonces, una de las cosas que a mí más me gusta de la película es esto, ¿no? Que al menos para mí es ambiguo si el bebé es de esa forma o si ellos lo ven de esa forma como un reflejo de los miedos y de lo aterrador que es para estos dos, para el papá y para la mamá, tener que hacerse cargo de él en un mundo en donde no hay ningún tipo de red de salvación que les diga, bueno, ya te equivocaste, pero mira, no importa, hay un hospital, hay un médico, hay dinero, hay comida para que subsanes tus errores, ¿no? Entonces, bueno, dime. No, que justo eso que dices, claro, hasta hay una escena en donde parece que la vecina lo ve a él con una cara similar a la criatura o al bebé, ¿no? Ah, sí. O sea, sí hay como estos elementos en donde, como dices, lo bueno de la película y de estos elementos surrealistas es que, claro, no está haciendo una descripción fidedigna de la realidad. Podría ser una metáfora lo que estamos viendo y de lo que es más interesante es que la película no pretende resolver eso, sino al contrario, como explotarlo a su favor. Claro, porque hacia el final, ¿no? Que es cuando se justifica el título de la película, porque claro, hasta, digamos, todo el recorrido, pues tú no entiendes por qué la película se llama así, pero hacia el final, ¿no? Cuando más o menos entiendes por qué la película se llama de esa manera, pues como esto, en lugar de resolver esta situación de, bueno, sí, no tengo nada que ofrecerle, pero le voy a echar ganas y lo voy a cuidar, o sea, como que refuerza esta cuestión del elemento onírico, del elemento de la crítica social, y entonces ya viene esta parte de por qué se llama Cabeza Borradora, y entonces tú te quedas así como, entonces, ¿qué es lo que he estado viendo todo este tiempo? Sí. O sea, yo creo que es una película que va a evadir. Bueno, el mismo Lynch evade cuando le preguntan, oiga, ¿de qué? Explíquenos la película, ¿no? Él mismo dice, no se trata de explicarla, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que es más bien una película que tienen que vivir, se tienen que dar la oportunidad de desesperarse viéndola, de desesperarse escuchando los llantos del bebé, ¿no? ¡Ay, sí, qué horror! Porque sí es una cosa de, híjole, sí, la paternidad, ¿cómo lo hacen? ¿No? O sea, como realmente es una película que te va a hacer, digamos, cuestionarte esta experiencia y efectivamente no es una película fácil de ver, pero No. vale una experiencia por ver lo que el cine te puede brindar como una invitación a vivir algo que de otra forma, ¿no? Esta realidad no te la va a dar, pero el cine sí, pues. Sí, efectivamente, yo creo que eso es lo valioso de esta película, como lo acabas de decir. O sea, es una experiencia que no te va a dar ninguna otra cosa en la vida, ¿no? Por más que te sientas aterrado ante si vas a ser papá o ante tus suegros o ante tu novia, tu esposa o lo que sea. O sea, ningún terror que puedas sentir va a ser igual al que hace que esta película sientas y al que te enfrentes, ¿no? Y bueno, si quieres con esto ya pasamos a lo siguiente, pero sí creo que va a ser un elemento que se va a mantener en las películas de Lynch.
sea, te va a hacer sentir emociones que luego ya no vas a volver a sentir en la vida, ¿no? Son como Sí. eventos únicos. Sí, y ahorita que pasemos a la siguiente vamos a seguir hablando de esta montaña rusa de emociones que las películas de David Lynch te ofrecen. Bueno, pues vámonos a la que sigue. Muy bien, bueno, pues si de sociedades decadentes y mala leche se trata, pues El hombre elefante, que también es una película muy temprana en la filmografía de David Lynch, pues va a explorar a través de este personaje que, si mal no recuerdo, es de la vida real, ¿no? Un Así hombre es. que tiene muchas enfermedades y deformaciones de la piel y de sus músculos y de su cara y todo, que bueno, pues la gente lo llama el hombre elefante, ¿no? Y que anda por estos como ferias itinerantes, se presenta como un freak, como un fenómeno, y bueno, pues hay un personaje que saca provecho de esto, ¿no? Cobra para que la gente lo vea y se espante, y bueno, pues de pronto encuentra un doctor que con este espíritu cientificista dice, no, este no es un freak, este es una persona nada más que está enfermo. Y pues yo no sé si a partir de ahí empieza una segunda tragedia en la vida de este personaje o la verdadera tragedia. Pero tú, ¿cómo lo ves, Julio Muñoz? Pues yo creo que como lo dices, la verdad es que algo que me parece una virtud de la película es que no traza una distinción entre, bueno, los del circo eran unos pues desgraciados, sin educación, ¿no? Prejuiciosos, y la gente científica del hospital, humanitaria e ilustrada. O sea, yo creo que ahí justo la película lo que nos permite ver es que no hay tal ilustración en los ámbitos científicos, ¿no? O por qué no necesariamente un hospital, que uno creería que es pues un lugar con muchos menos prejuicios y más humanidad que un circo de este tipo, de esta época. Pero lo que es cierto es que no, o sea, se me hace que es una película que denuncia de manera brutal cómo podemos llegar a ser tan crueles como seres humanos con nosotros mismos, y cómo eso no conoce ningún tipo de oficio, límite, frontera o ambiente, pero no sé tú qué opinas. Sí, yo mientras la estaba volviendo a ver, estaba pensando en esta película de Truffaut, El niño salvaje, ¿te acuerdas? Sí. No sé si también ustedes la hayan visto, escuchas, pero es justo el reflejo contrario, mientras que en la película de Truffaut, aunque no la voy a spoilear, ¿verdad? Pero no sabemos si logra su objetivo o no, pero sí hay esta idea de que por la educación y por el buen trato y el conocimiento, cualquier persona puede llegar a ser educada, tener éxito en la vida, o sea, a través de el conocimiento. Aquí es exactamente lo contrario, o sea, no importa, como tú bien lo dices, si este personaje está entre lo peor, o lo, entre comillas, y lo mejor, también entre comillas, de la sociedad. O sea, no parece ser que ninguno de los dos polos en realidad tenga la suficiente humanidad como para reconocerlo como una persona, porque es a través de su deformidad física que Lynch está retratando la deformación social, ¿no? La deformación que como seres humanos tenemos. Sí, y ahí es, por eso yo creo que la cosa de este personaje interpretado por Anthony Hopkins, muy joven. Muy joven. Sí, exacto, yo creo que muchos se van a sorprender si no la han visto, ¿no? Porque normalmente tenemos una idea de Hopkins pues ya mayor, pero aquí sale muy, muy jovencito, que más bien se plantea pues como un personaje que es la excepción a la regla, pero no es que, digamos, su gremio lo haya preparado para tratar mejor a Merrick, ¿no? Que es el hombre elefante. Y claro, la cosa es cómo somos incapaces de ver, digamos, la humanidad en el otro más allá de estas deformidades. Y esto que también decíamos con Cabeza Borradora, o sea, de si también es una metáfora para cómo lo ven, digamos, él sí tiene estas deformidades físicas, ¿no? Aquí sí es, digamos, es menos ambiguo que en la otra.
Pero Sí, aún así pareciera ser que eso es lo único que ven, ¿no? Porque a pesar de que Merrick demuestra que es muy sensible, muy inteligente, que tiene grandes aptitudes para la ciencia, para el arte, para, digamos, pues sí, para aquello que definiríamos como elementos esenciales de la experiencia humana, no ven más allá de eso. Entonces sí, hay un punto en donde no son solo las deformidades físicas, que en este caso sí existen, sino cómo eso es lo único que es percibido por las personas, ¿no? En general. sí, porque cuando él está viviendo en el circo, como luego, por decirlo de esta manera, ya está regenerado en la sociedad y que va al teatro y todo esto, o sea, él sigue siendo una atracción. Ujú, ujú. No importa que en el circo haya estado desnudo y en el teatro vaya de etiqueta, la gente lo sigue viendo como una atracción, como algo que no es humano. Y eso también es una de las cosas que tiene muy bien la película y que, bueno, también esta película sirve como un claro ejemplo de cómo no caer como en el sentimentalismo barato de este tipo de mensajes, ¿no? Y también para aprender cuándo estás frente a un director que tiene una idea, que tiene una noción más allá de hacer esto un melodrama barato, ¿no? Porque a lo que voy es que hay muchas situaciones en las cuales tú logras sentir cómo este personaje del hombre elefante está sintiendo un gran dolor y sin embargo, o sea, la gente a su alrededor no se está dando cuenta, ¿no? Sí. Como este hombre que cobra porque tú lo puedas ir a ver cuando vive en el hospital, o como cuando lo visita la actriz de teatro, que bueno, pues él estará muy contento, pero luego ya se va a quedar solo y entonces es donde se da cuenta de que no necesariamente está viviendo la vida de un ser humano, a pesar de que supuestamente en el hospital esto es lo que le están procurando. Entonces, sí me gusta mucho cómo la película, la historia y David Lynch se toman estas sutilezas para mostrarnos que no importa en dónde esté este personaje, no lo están viendo como una persona. Sí, y yo creo que, digamos, hablábamos que las películas de David Lynch son sobre todo como una experiencia, son muy vivenciales, más allá de explicarlas o no, más allá de... Y este es, junto con una historia sencilla, de las más convencionales. Aún así, como dices, no es una película que pretenda ser moralina, de enseñarte a ser mejor persona hacia el final. Yo creo que al contrario, a mí en lo personal es una de las películas que peor me han hecho sentir en la vida, ¿no? O sea, como te hace sentir muy mal porque sí te llegas a preguntar si hay remedio, pues, o sea, si hay alguna forma en la que pudiéramos aprender a ser menos crueles. Y claro, no les voy a spoilerear esto por si no la han visto, pero digamos, la decisión final, ¿no? De Merrick, de nuestro personaje. Uy, no, sí, spoilealo para que se Digamos, hay una decisión que puede costarle la vida, pero hay lo que me sorprende, o a mí lo que yo interpreto con el final de la película, cuando él decide pues dormir, y ya lo voy a spoilerear, dormir sin almohadas, y eso le produce una muerte más o menos tranquila. El caso es que no puede respirar si él duerme en posición horizontal. Ahí hay una pregunta de, esto no va a cambiar, ¿no? O sea, que por más que yo me esfuerce, por más que yo haga y yo me identifique como pues una persona capaz de hacer tantas cosas, hay un punto en donde los demás siempre me van a ver como una amenaza simplemente por mi enfermedad, por cómo nací yo, porque claro, hay una escena desgarradora en donde pues estamos en una estación de trenes y va a haber un accidente. Y una vez más la gente lo va a ver solo como amenaza, ni siquiera se va a enterar de qué pasó, qué ocurrió. Lo van a ver y de inmediato van a reaccionar violentamente. Y yo no sé si por eso, como tú decías, no te trata de enseñar nada, pero sí te deja con una sensación muy desesperanzadora, tal vez, ¿no? Como de, ¿y si ya no tenemos remedio? Pues no sé si tú la ves así también. No, pero ciertamente que la veo de esa manera, o sea,
todo el tiempo la película está castigando a su personaje de una forma en la cual, o sea, en la cual ninguna persona, voy a entrecomillar, normal se levantaría. O sea, él mismo tiene que reconocer como su singularidad tan más allá de lo humano, que solo así puede seguir viviendo, ¿no? Hasta el punto en el que, como tú muy bien dices, pues se da cuenta que las cosas no va a cambiar. Y es que yo sí te animaba a hacer el spoiler porque, o sea, a pesar de lo dura que es también la película de ver por todo lo que le pasa a su alrededor, o sea, este mensaje de que si te vas a morir, al menos que sea en el día más feliz de tu vida, como le pasa y que tú lo elijas. Exactamente, que tú lo puedes elegir. Pues es que es un mensaje como brutal, pero además hecho con una sencillez en cuanto a su filmación y también en cuanto a cómo el personaje y el actor logran expresarte lo que él está sintiendo en ese momento que toma la decisión. O sea, es una película con la que tienes que implosionar emocionalmente, ¿no? Sí, o sea, y yo creo que ese es como el momento de... Es que, a ver, lo voy a decir mal, pero digamos como de mayor dignidad, o es como la única escena conmovedora en realidad, ¿no? Sí, o seguro. sea, porque como dices, es una película que te hace sentir mal, que siempre va a estar pues llevando a su personaje a los peores lugares, a los abusos más atroces, y hay algo de redención de la película en esa forma de retratar el final, porque de alguna forma es la única posibilidad que él tiene pues de estar en paz con quien es, ¿no? Que es lo que el mundo le ha negado todo el tiempo. Exactamente. Sí, pues sí. A ver, es la única posibilidad que tiene de estar en paz. Y también de aceptarse, porque sí, también es verdad que digamos que su identidad estaba construida sobre lo que le decían los otros. En el circo era tú eres un monstruo, y acá no, si eres una persona y puedes recitar la Biblia y no sé qué. O sea, nunca pudo elegir en su vida a este hombre. Sí, y a ver, yo creo que podríamos decir que también es una película difícil de ver, pero no como Eraserhead, en donde tú dices, ay, bueno, es que es difícil porque no sé qué estoy viendo y qué está pasando. Aquí más bien es difícil porque sí es como ponerte en un espejo, ¿no? Y digamos, de alguna forma va a tocarte con esas partes más incómodas, con lo que desearíamos que no fuéramos así, pues, como humanidad, y entonces por eso también es difícil. Y a pesar de que, como les decía, pues es una de las películas más, pues, ortodoxas, ¿no? De Lynch. Además. Sí, porque esta es de las, no sé, pues de lineales, más o menos personajes definidos, no oníricos, no sé. O sea, uno supondría que este es más accesible, pero yo creo que a pesar de que en forma lo es, por cómo te cuenta la historia puede llegar a ser muy difícil. Les digo, a mí es de las películas que peor me hacen sentir, a pesar de que me gusta mucho la película, pero sí te deja un poco una sensación pues de agobio y de tristeza para mí. No, pues para ti, y yo creo que para cualquiera que tenga 2 gramos de sensibilidad en su ser. Pues sí. Pero bueno, pues eso fue El Hombre Elefante, así que si ya la vieron, coméntenla con nosotros, y si no la han visto, corran a hacerlo, y luego también vienen y nos cuentan en nuestras redes sociales qué les pareció, y vámonos con lo que sigue. She wore blue. Bueno, pues vamos a comentar la tercera película que tenemos preparada para ustedes de David Lynch en esta ocasión. Y bueno, si ustedes recuerdan y han estado con Cineautopsias desde el inicio, sabrán que pues uno de los motivos para empezar este bonito proyecto fue Twin Peaks, ¿no? Esta serie de David Lynch que se ha convertido en un ícono no solo de la historia de la televisión, sino en general, digamos, dentro de la filmografía de Lynch. Twin Peaks ocupa un lugar muy importante, y
la película de la que vamos a hablar ahora, que es Terciopelo Azul o Blue Velvet, fue justo, digamos, como esa semilla que eventualmente, yo creo, tú dime qué opinas, pero es como la semilla que eventualmente germinaría en Twin Peaks. No, pero por supuesto, ¿no? O sea, yo creo que Blue Velvet, Twin Peaks y Mulholland Drive son una trilogía del surrealismo cotidiano. Sí, y que se pueden ver como en una continuidad, ¿no? O sea, como en el mismo universo casi, pues. Sí, o sea, nada más falta Kyle MacLachlan en Mulholland Drive para que eso ya fuera oficialmente una trilogía, pero sí, yo pienso que tienen mucha continuidad y bueno, ya lo comentaremos ahorita en Mulholland Drive, cómo es que de alguna manera esa otra película, Mulholland Drive, como que sí termina de redondear algunas ideas que aparentemente David Lynch tiene en su cabeza, pero sin lugar a dudas Blue Velvet es la semilla, es el inicio. Yo también pensaría como ya de lo que podemos identificar como sus temas, como sus preocupaciones, como Sí. sus imágenes más representativas, más significativas. Hasta Porque, como el tipo de, digamos, de lente que usa y hasta el uso de la música, porque esto está en Eraserhead como estos ruidos, pero yo creo que ya en Blue Velvet ya está ese sello, como dices, como esto es Lynch, ¿no? Sí, no, ya, o sea, ya prácticamente está acabado ese sello, ¿no? Lo único que va a hacer luego en Twin Peaks y Mulholland Drive es como afinar algunas cosillas, ¿no? Pero aquí el personaje de Isabella Rossellini, que es la cantante Dorothy Valens, o sea, la primera vez que sale a escena, tú sabes que eso va a ser una fuerza emocional, de destrucción, de pasión, de sensualidad, o sea, ya lo sabes, no se necesita más que salga y cante esta canción que, pues se llama así, Blue Velvet, ¿no? Pero bueno, iba yo a decir que aunque no es la primera escena, una de las imágenes que tenemos ya en el inconsciente, los que somos fan de Lynch y a lo mejor los que no, pero que ya vieron esta película, es la de la oreja. Sí, totalmente, sí. Y que, no sé, para ti se conecta justo, digo solo porque lo dijiste ahorita, con esa primera escena inicial del suburbio, del pasto, del típico gringo regando su jardín, ¿no? Como a lo que voy es como que parte de la filmografía de Lynch es retratar esta cotidianidad suburbana aparentemente tranquila, en donde no ocurre nada, donde todo es muy bonito y de pronto va a haber una oreja putrefactándose ahí en el pasto, ¿no? Como irrumpiendo esa normalidad. Sí, pero fíjate que la escena de la oreja viene ya un poquito después, porque al inicio, o sea, sí, justo es todo esto que describías de los suburbios, pero toda esa secuencia termina con unos insectos en el jardín que está regando el papá de Kyle MacLachlan. Y luego ya viene la escena de la oreja, pero aunque luego viene después lo de la oreja efectivamente está cerrando una idea visual que él nos está dando en estas primeras secuencias, que va de los suburbios a la oreja, ¿no? Y es como decir que debajo de esa aparente tranquilidad, calma y perfección, pues hay un mundo que no está siendo explorado. Y otra vez volvió a mí la idea como del surrealismo, ¿no? Porque pues también era esto un poco. La sociedad tiene sus reglas, sus normas, nos dice cómo vestirnos, cómo besarnos, a quién besar, pero hay en nosotros como estas fuerzas, estas pulsiones, ¿no? Y que solo pueden salir a través de manera autómata o a través de indagar en nuestro inconsciente. Y siento que de alguna manera Lynch como que refina esa idea del surrealismo y la lleva a esta cuestión como del suburbio, ¿no? Debajo de toda esta perfección están estos insectos y están estas orejas cortadas de los cuerpos humanos que te están hablando de algo que no puedes ver si no tienes, como diría Nietzsche, oídos para otra música. Pues no, a ver, estoy totalmente de acuerdo y sobre todo como esto que dices, hay algo que subyace y esa como esta pulsión, no es una fuerza que además aquí
por lo menos en Blue Velvet está muy clara que es como la maldad, Sí. ¿no? O sea, es como esta entidad metafísica de lo malo que en Twin Peaks va a ser muy importante, ¿no? Por Sí, cómo no. muta, digamos, esta... O sea, que la maldad sea un personaje en David Lynch es muy importante y creo que está aquí, ¿no? O sea, que no es tanto el personaje de Frank, sino lo que Frank puede representar y claro, para el personaje, para el protagonista de Jeffrey, ¿no? Como el sentir si se está acercando o no a este ser malvado y si él también se puede perder en esa fuerza como malvada. Y claro, hay hasta una metáfora en la película, ¿no? En donde el personaje de Laura Dern, que también es así jovencísima, si ustedes acaban de ver Historia de un matrimonio en Netflix y de pronto se van a ver Blue Velvet, se darán cuenta de hace cuántos años fue Blue Velvet, ¿no? Porque salen como unos críos, Sí, pero no. sí, no, se ven muy bebés, pero hay un diálogo en donde Laura Dern dice, bueno, pues es que tuve un sueño, ¿no? Y había como estas fuerzas y como que estos petirrojos, ¿no? O ya no sé qué pájaro que representaban el amor al final, bla, bla, bla. Y claro, al final de la película, cuando el protagonista logra vencer a las fuerzas del mal, por decirlo así, vemos esta confirmación de que el amor triunfó sobre el mal con el pájaro que llega a su ventana, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí hay como un lenguaje pues muy, pues sí, o sea, creo que la palabra es esa, como muy metafísico, ¿no? De una fuerza que es el amor que tiene que vencer al mal que está ahí latente, que está y que está muy presente, incluso si nosotros nos quedamos con esa superficie suburbana amable de las rosas y el cielo azul, siempre está la amenaza latente de que esto se podría perder, ¿no? Sí, sí, sin duda. También es como, de pronto mientras lo estaba viendo, pensaba como en una versión retorcida de un tranvía llamado Deseos. Ajá, ajá. Porque, o sea, el personaje de Isabella Rossellini es este personaje que parece venir de afuera, que está sometida a un hombre que es violento, que encuentra a alguien que aparentemente la va a sacar de ese dolor, de ese martirio, pero, o sea, ella misma como personaje, pues claramente se ve que no tiene como mucha redención, como muchas posibilidades de encontrar ese amor que sueña el personaje de Laura Dern. Porque hay una cosa que es fuertísima, ¿no? O sea, hay un momento en la película en que el personaje de Isabella Rossellini le dice al de Kyle MacLachlan, le dice, tengo tu enfermedad en mí. Porque ya después de que tuvieron como amorío, ¿no? Y él dice, tengo tu enfermedad en mí. Pero ¿qué? O sea, yo decía, pero ¿qué es lo que está tratando de decir? O sea, ¿está refiriéndose al amor como una enfermedad? O sea, es súper fuerte, ¿sabes? Porque, ¿no? Y entonces, otra vez, es como mostrarte otra faceta que pueden tener las emociones y las pulsiones que escondemos detrás de una aparente heteronormatividad, ¿no? Sí, sí, sí. Y que de pronto llega un personaje como el de Isabella Rossellini que le hace estallar un montón de cosas al protagonista, ¿no? Y entonces eso se vuelve no solamente una explosión de emociones, sino también, creo yo, como una necesidad de plantearte qué es lo que hay detrás de esa aparente perfección o de esa aparente heteronormatividad que vivimos diariamente. Sí, y a ver, yo diría que, por ejemplo, una lectura fácil sería decir, no, bueno, pues es que él pues, las engañaba porque un poco con una y luego con otra, ¿no? Y un poco así, pero lo que es cierto es que yo creo que es un personaje que tiene que definir quién es a partir de la relación que tiene con ellas dos, ¿no? Efectivamente, O sí, sea, yo también lo vi de esa manera. Sí, que vaya, no es que las esté tratando de engañar o de, ay, yo quiero estar con las dos sin que me descubran y a ver quién, no, o sea, hay algo, digamos, que lo agarra desprevenido en su relación con el personaje de Dorothy, de Isabella Rossellini, que es como violento, pero muy pasional y yo creo que genuinamente la quiere, ¿no?
que quiere protegerla, pero acaba golpeándola también. O sea, no sé, como una cuestión muy tórrida. Y ahí tiene que definir. Pues claro, hay una escena en donde Jeffrey, el personaje de Kyle MacLachlan, está llorando porque se da cuenta de cómo es cuando está con ella. Y que al final él tiene que decidir que quiere ser la persona que es cuando está con el personaje de Laura Dern, ¿no? Uh-huh. No sé si lo dije muy como muy enredado, pero digamos, cada una de estas chicas saca algo diferente de él y él tiene que llegar a decidir qué persona quiere ser y cómo las puede querer y proteger al mismo tiempo, al mismo tiempo que está definiendo o descubriendo quién es, ¿no? Sí, porque otra vez, o sea, eso que acabas de mencionar, o sea, también podría ser la línea argumental de una película de adolescentes, ¿no? O sea, un adolescente que está de novio con la chica de su edad, pero que se encuentra una mujer mayor que le descubre otras emociones, otros deseos, y entonces te puedes ir por la beta de no, pues vive cada cosa en tu momento y a tu edad y no sé qué. O sea, hay como esa parte como muy gringa, por decirlo de esa manera, en las películas de Lynch, pero retorcido, ¿sabes? O sea, como encontrar esa forma de que el personaje de Jeffrey conociera, expresara esas otras emociones más ocultas de su personalidad, sí, junto con el personaje de Isabella Rossellini. O sea, eso es de genio, la verdad. que a David Lynch se le hubiera ocurrido poner en los dos polos a esas dos mujeres y hacer del personaje de Kyle no una especie como de yo puedo con todas, sino de no sé hacia dónde irme. Sí, y entonces mostrar esa dualidad que hay en él y en una de esas en todos hacia aquello que debemos hacer y lo que queremos hacer. O sea, no sé, otra vez yo no sé si también ya me enredé en lo que quiero decir. No, sí, o sea, pero la cosa es que... Ajá. Dime. O sea, es que eso que acabas de decir, como esta lucha entre lo que debo y lo pasional, ¿no? Como... Uh-huh. Así, o sea, como muy, digamos, perdónenos la analogía, pero así como muy ego y super yo, ¿me explico? Y está tratando de definirse ahí entre estos dos polos, porque sí es muy de pasional, irracional, impulsivo con Isabella, y Laura Dern representa como la bondad, la inocencia, lo bueno en el mundo, el deber, ¿no? Entonces yo creo que sí, o sea que como dices, esta trama que podría ser fácil o una fórmula más o menos trillada de un triángulo amoroso, lo convierte en una metáfora para muchas cosas que están pasando en la película y en la historia y que nos ayudan, digamos, como pistas de lectura a tratar de entender qué está pasando en la película. Sí, como pistas luego nada más, ¿no? Porque también, y esto es lo padre de las películas de David Lynch, que bueno, uno tiene que uno tiene que ir armando el rompecabezas y a ver si te sale. Sí. ¿No? Porque fíjate, ya nada más como último detalle, ya para ir cerrando, o sea, cuando vemos la primera oreja, nosotros entramos en ella, ¿no? O sea, la cámara se va acercando a la primera oreja, pero luego ya hacia el final, como tú lo describías hace un momento, con esto de los pajaritos y todo, o sea, la cámara sale de la oreja de Kyle MacLachlan. Entonces sí, es como cerrar el círculo, ¿no? Nosotros entramos y ya al final la película sale de la oreja. Entonces siento que sí te plantea ya esa última escena que supuestamente es la secuencia que te va a decir no, mira, pues el mundo está bien y lo que tú quieras, pero ya ese detalle de hacer que la escena se vea como que si nosotros saliéramos de su oreja, o sea, sí te hace preguntarte que en una de esas igual y nada más era invento de este hombre todo lo que pasó. Sí, o sea, siempre está esta duda de qué ocurre en las películas de David Lynch, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahorita que comentemos Mulholland Drive, definitivamente vamos a regresar a la pregunta de qué es lo que está ocurriendo, porque digamos, no hay que tener una respuesta definitiva para disfrutar de estas películas, ¿no? Pero bueno, igual y eso lo podemos comentar ahorita con la que sigue.
Pues vámonos a la que sigue. Dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-da-dum, da-dum, da-da-da-da-da-da-da-dum, da-dum. Bueno, pues hemos llegado a la última película que vamos a comentar de David Lynch, que es Mulholland Drive. Y como lo decía al inicio de este episodio, no sé por qué no tenemos en un Olimpo más alto a David Lynch, y no sé por qué no estamos 100% rendidos ante esta película que, o sea, yo no tengo palabras para expresar lo alucinante que es Mulholland Drive. Yo recuerdo que la primera vez que la vi, o sea, llega a este punto en donde parece que todo se va a resolver y entonces todo se pone peor, ¿no? Sí. Entonces, yo me quedé como con esa idea, ¿no? Así de, es una película, pues sí, en donde, clásica de David Lynch, en donde todo se va a resolver y no se resuelve nada. O sea, pero esta vez que la volví a ver, o sea, son como demasiadas las emociones, las sensaciones, lo que pasa, lo que no pasa, lo que dicen, lo que no dicen. O sea, yo sí creo, y a lo mejor es la emoción, pero sí creo que Mulholland Drive es como la síntesis de lo que quiso hacer en Blue Velvet y en todo Twin Peaks. O sea, a mí sí me parece que Mulholland Drive en ella están concentrados así como que todas las preocupaciones y todas las locuras que tiene en su cabeza este señor. No sé, ¿tú cómo lo ves? Pues, o sea, yo también creo que, digamos, ya cuando llegamos al Imperio y son 3 horas de estar en la cabeza de Lynch, ¿no? O sea, ahí puede que ya nos hayamos ido un poco al extremo. Yo creo que, como dices, aquí justo tenemos la máxima expresión de lo que puede ser una película de Lynch. O sea, si eso es posible, pues. No solo porque va a tener, por ejemplo, los elementos oníricos que había en Eraserhead, la preocupación por el bien y el mal, por una historia de amor, ¿no? Que también eso es como que atraviesa la trama. Es increíble para mí, digamos, como si ya decíamos antes con Terciopelo Azul, cómo logra darle la vuelta a esta fórmula trillada de un triángulo amoroso para contarnos algo nuevo. Aquí cómo le da la vuelta a una historia de amor y desamor, ¿no? Se me hace magistral, pues. Ajá. Es que esa es la primera, perdóname que te interrumpa, es que esa es la primera locura. O sea, si esto no fuera una película de David Lynch, sería una película de Hallmark. Sí. O sea, es que y a ver, aquí sí yo creo que si no la han visto tampoco tiene caso que nosotros les digamos un poco de qué trata. Pues es que también quién sabe de qué trata. Sí, eso también, ¿no? Porque puede que los primeros que no sepamos somos nosotros. O sea, más allá de la historia de encuentro y desencuentro entre las dos protagonistas, ¿no? Que además aquí Naomi Watts, o sea, con todo respeto, debió haber ganado un Nobel o algo, o no sé, o sea... Sí, seguro, un Ariel ya de perdida. O sea, algo pues, porque de verdad es como una cosa... O sea, el rango de emociones y de escenarios por las que lo hace pasar. Incluso físicamente. Sí. O sea, que uno creería, bueno, es esta güerita linda, ingenua, que está persiguiendo el sueño de ser actriz en Hollywood y va empezando y no, bueno, vamos a descubrir que ese personaje tiene 1000 caras, 1000 facetas. A ver, les digo, o sea, en realidad es un poco, y sabes, también en relación a lo que decías de Terciopelo Azul sobre cómo vamos de una oreja a otra y cómo salimos y entramos, o sea, estas metáforas visuales de entrar y salir y cómo aparecen aquí en Mulholland Drive. Sí. Sobre todo hay una que sí marca un claro como quiebre en la película, en donde te va a decir aquí empieza algo diferente. Ocurre como en 2 momentos, creo yo. Una en donde enigmáticamente, sin tratar de explicarnos qué está ocurriendo, estamos viendo una película de David Lynch, ya dijimos que es una experiencia, pero hay un momento en donde
están dos hombres comiendo en un restaurante y de pronto se encuentran a un hombre extraño y horroroso detrás del restaurante. Ahí hay un quiebre. Sí, Y luego sí, hay otro quiebre cuando encuentran una cajita azul Ujú, que las protagonistas abren y entonces vamos hacia la cajita. ujú. Y entonces hay como estas escenas que son claves de aquí te va otra cosa. Sí, Como dices, o sea, piezas de rompecabezas, ¿no? Así como sí. ahí va otra pieza, esto no es lo que tú creías. Si tú crees que ya entendiste de qué va esta película, pues no, qué va. no has entendido nada, todavía no. Y sí es una película en la que tienes que estar como muy, muy a las vivas de todas las pistas que te va a dar, porque si no, sí corres el riesgo de llegar al final y no haber entendido como ni por dónde va, ¿no? Sí, sí, porque esa parte de los que están comiendo en el restaurante y que luego salen y se encuentran con este otro hombre que es como una especie de vagabundo. O sea, esa parte es importante porque luego te va a generar más preguntas. Sí, sí. No porque en realidad te vaya a resolver algo de la trama, sino porque te genera más preguntas de por qué está ahí esa escena. O sea, pero toda la escena, ni siquiera ese personaje. Porque luego te dirías, bueno, esos dos... Y además Esos dos... Dime. No, como la cosa emocional que te da esa escena, porque, o sea, ahorita que lo decías, yo decía, pues sí, ¿qué te da esa escena? O sea, ¿qué aporta? Pero yo creo que te pone en un estado emocional particular, ¿no? Sí, seguro, sí. O sea, te perturba, Esa, sientes que algo viene mal. ajá. Esa y luego la que hay como la que es el equivalente a la señora del tronquito en Twin Peaks. Ajá. ¿Viste que hay una escena en la que le llega una viejita a tocar a la casa de Naomi Watts y le dice, no, es que algo malo va a pasar, ¿no? Y luego ya típico de Lynch, aparece un personaje, digamos, normal, dice, ay, no le hagas caso, está loquita, no sé qué. Sí. Pero tienen esa intención, esas escenas, como de ponerte en un estado de alerta, de a ver si efectivamente algo malo va a pasar, y luego vas viendo que no pasa o que sí pasa, no sé. Entonces es a lo que voy, que lo maravilloso de esta, que para mí tiene Mulholland Drive, es que es caos todo el tiempo. Hay escenas que no parecen tener ninguna conexión con la historia, como la del director. Ajá. Y de pronto, o sea, pueden o no encajar. Y eso es lo maravilloso. O sea, yo por eso digo que no sé por qué a esta película no le estamos rindiendo el culto que deberíamos, porque de verdad me parece que no solamente hay esta intención como de narrar y luego hacer una narración de esa narración, sino además, como lo estamos comentando ahora, también darse el tiempo de ponerte a ti como espectador en estos estados emocionales. Sí, y digamos, si alguien, por ejemplo, ¿no? Si alguien que nos escucha ya la vio y solo recuerda como de, pues es que no la entendí bien, o si no la han visto, pero a partir de lo que estamos diciendo dicen, no, ¿para qué la veo si no voy a entender nada, ¿no? Yo creo que una buena pista para mí ahorita que la volví a ver fue, no sé si recuerdan que en esta última temporada que salió de Twin Peaks en el 2017, hay una escena que para mí, o sea, ya visto en retrospectiva y ahorita desde este momento digo, esa es la clave. O sea, hay una escena en Twin Peaks en donde sale Mónica Bellucci en un sueño que tiene Lynch, bueno, el personaje de Lynch. Y el punto es que están discutiendo que todos estamos dentro de un sueño. Y la pregunta clave es, ¿pero quién es el que está soñando? Y no sigas porque voy a llorar. es que no, esa es la clave de lectura de Mulholland Drive. Esta es mi tesis de postdoctorado, le estoy anunciando. Porque, o sea, cuando ustedes vean Mulholland Drive, pregúntense quién les está contando la historia que están viendo, quién está teniendo el sueño que estamos viendo, porque estamos dentro de un sueño, pero quién es el que está soñando, quién nos está contando la historia, y eso puede que nos ayude a tener pistas, un hilo conductor que nos guíe en la película. Sí. O sea,
Yo ya estoy hecho un mar de lágrimas. Porque por eso te digo que creo que Mulholland Drive es como, o sea, la obra. Porque esa escena con Mónica Bellucci, o sea, esa pregunta, bueno, no solamente se aplica como en términos generales a la experiencia de ir al cine o de ver una serie ahora en tu casa, ¿no? O sea, porque hay esta artificialidad de que se apagan las luces y entonces es como entrar en un sueño cuando vas al cine, ¿no? O sea, no solamente se aplica a eso, sino que también se aplica al mismo trabajo de David Lynch, Ujú. porque también en Cabeza Borradora hay, o sea, no decimos, no hablábamos de sueños o de impulsos como de manera metafórica. Efectivamente hay muchos sueños en Eraserhead que están hablando de estos impulsos, ¿no? Entonces, en Mulholland Drive, esa es la pregunta clave que nos hace no sé cuántos años después en Twin Peaks 2. O sea, ¿quién está soñando esta historia? ¿Quién está soñando esta película? Igual, y somos nosotros los que estamos soñando Mulholland Drive. Sí, sí, sí. O sea, y digamos más porque tú crees como desde qué personaje te están contando la historia y ahí es donde te atrapa, ¿no? Sí, no. O sea, Sí, porque podríamos creer que la película trata de este personaje que pues tiene un accidente de auto y que luego no recuerda quién es, así que entonces la película se va a enfocar en resolver este misterio de quién es ella y creemos que la película está contada casi desde esa perspectiva y no, lo que es cierto es que parece, por lo menos es discutible, que ese no es el sueño que nos están contando, ¿no? O sea, que quién es el soñador en el caso del Mulholland Drive es algo que por lo menos al inicio no anticipas, que no hay ninguna forma de que tú puedas llegar a ver lo que el final te revela, pero no sé tú, yo creo que es de los giros de tuerca menos obvios, pues. sí, no hay forma de anticipar no solamente lo que la película te revela. O sea, no hay forma de anticipar la película en sí misma, ¿no? Sí. O sea, sí hay otra vez como mucho juego de espejo entre los dos personajes femeninos. Hay este momento en donde las dos tienen el pelo rubio y entonces parece que te está hablando como de la fusión de dos identidades o de la fusión del deseo, pero luego después de lo de la cajita azul, si no la han visto, pongan especial atención en lo de la cajita azul. O sea, luego después de eso, la forma en la que se transforman, no solo anímica, sino también físicamente, los dos personajes femeninos, pues es algo para lo que en ese momento tú no tienes una explicación, porque además de formas también oníricas y de formas también surrealistas, después de lo de la cajita azul, todo lo que viste antes tiene sentido, lo vuelves a ver de diferente forma a los personajes, a unos viejitos, al director de la película, a las mismas protagonistas femeninas. O sea, lo vuelves a ver después de ese momento, pero ya no son esos personajes, ya son otras personas completamente diferentes. Eso es Sí, muy fuerte. sí, o sea, Es son flipante. como personajes diferentes, pero que como dices te ayudan a entender a los personajes de la primera mitad. Es decir, o sea, por poner un caso muy, muy particular, ¿no? O sea, como en la primera mitad de la película, estas dos protagonistas se enamoran, ¿no? O sea, hay un momento en donde Naomi Watts le dice a la otra muchacha, oye, pues te amo, ¿no? Y uno Sí. dice, ¿sí? O sea, sí, porque pues, tienes Pues sí, poquito de pues sí. conocerla. O sea, digamos, se siente un poco así como apresurado, pero pues tú dices, bueno, pues sí ha de ser, pues, ¿no? O sea, a veces así Pues sí, pasa. pasa que quieres mucho a una persona de pronto, pero no, o sea, a partir del momento Cajita Azul, en retrospectiva, entiendes por qué Naomi Watts estaba enamorada, ¿no? ¿Por qué no era algo apresurado? Entiendes el contexto de esta relación que tú creías que era casual, de pues se encontraron Sí. por accidente, por azar y ahora se van a ayudar una a la otra.
Y no, o sea, aunque son personajes claramente diferentes, como dices, o sea, tendríamos entonces, si esto es así, como 4 personajes diferentes, ¿no? De estas 2 protagonistas de la primera mitad de la película y las otras 2 protagonistas. Y a pesar de que son personajes diferentes, te permiten ir armando las piezas, te permiten ir diciendo, por eso se hablaban así, por eso esto ocurría. Pero también lo que es maravilloso es que antes de la cajita azul, o sea, de todos modos, todo es coherente, ¿sabes? O sea, no son como 2 películas diferentes, porque también en un momento el personaje de Naomi Watts tiene una conexión de miradas con el personaje que es el director de cine. Sí. Y entonces es otra vez como esta típica historia de que la joven llena de sueños llega a Hollywood y se va a enamorar del director y el director la va a hacer famosa. O sea, parece que va a ir por ahí, ¿no? Entonces tienen esta escena en donde intercambian miradas y los dos como que se enamoran, pero luego ya no pasa nada. Y entonces tú dices, bueno, pero ¿y entonces por qué me mostró eso? Y luego, después de lo de la cajita, entiendes por qué te mostró eso, por qué se tomó la molestia de hacer esa escena. En un primer momento parece no tener ningún sentido, pero luego, o sea, son como de esos detalles que te van a hacer volar la cabeza. Claro, ¿no? Como el detalle de la mafia, que tú no entiendes nada, ni a qué va, ni qué está pasando. Con el director, o sea, ustedes ya cuando la vean o la vuelvan a ver se darán cuenta que al parecer eso es como de, bueno, ¿esto a dónde va? Y al final entiendes, digamos, por qué había como esta subtrama de una mafia obligando al director a elegir a una actriz y no a otra. Y el caso es que sí, que te va a dar muchísimas piezas, que es una película muy compleja, pero que como dice Alberto, tiene su propia lógica interna, o sea, es muy coherente consigo misma, a pesar de que parece que tiene muchos cabos sueltos. Están ahí varias piezas que uno tiene que ir activamente armando y conectando y tienes que estar, digamos, muy atento a todo lo que va ocurriendo, porque va a ser significativo, porque eventualmente va a cobrar sentido y solo tienes que darle como ese beneficio de la duda a la película de, incluso si no vas entendiendo algo, seguir poniendo atención y dejar que la película te lleve a donde te quiere llevar. Pero, ¿sabes qué es lo mejor? Que incluso aún teniendo sentido, la película no deja de ser sorprendente en sí misma. O sea, no es como una explicación de, y por eso, o sea, no. No, a pesar claro. de que te va a hacer sentido, la película no va a dejar, o sea, no te va a soltar en el sentido en el que no sabes qué es lo que acabas de ver. Sí, no tiene un cierre de aquí te va el repaso para que ahora sí entiendas, ¿no? Un poco como, por ejemplo, en Sexto Sentido, las películas de Shyamalan, en donde te resuelven el misterio y te lo explican. Aquí eso es cierto que no va a ocurrir y que también tiene que ver con esta, yo creo, con esta escena musical, ¿no? En donde Rebeca del Río está cantando la de Silencio, Llorando. ¿no? Llorando. Ajá, sí. Silencio y no hay banda, ¿no? Y digamos, hay como una música que sigue a pesar de que ya no están cantando, o sea, como esa disociación, esa ruptura en la lógica. Sí, creo que es lo que dices ahorita, o sea, claro, te va a hacer sentido porque ya te dijeron, todo es grabado, no estamos aquí, pero cuando ocurra ese quiebre con la realidad, esa subrepción, igual te va a dejar sorprendido y no vas a entender bien qué estás viendo. Sí, es cierto, tienes razón. No, pues, qué cabrón. O sea, es una gran película, denle la oportunidad. Si ya la habían empezado y no, como que no cacharon, vuélvanla a ver. Y les digo, creo que una clave de lectura es quién está soñando el sueño que estamos viviendo, ¿no? Cuando vemos esta película. Y como dice Alberto, yo creo que definitivamente es una gran película que merecería tal vez ser más reconocida fuera del nicho Lynch. Pero que definitivamente ahorita que tenemos tiempo libre, vuelvan a verla. Pues llegamos al final de un episodio más de Cineautopsias. Esperamos que les haya gustado. Como podrán haber visto, nuestro amor por la filmografía de David Lynch y la pasión que le tenemos a las películas
pues de alguna forma fue lo que nos llevó a querer compartirlas con ustedes, no solo porque creamos que son 4 clásicos del cine, sino porque creemos que son películas que por la forma en la que están hechas merecen ser vistas varias veces, así que si es su primera aproximación a Lynch, piérdanle el miedo, y si al contrario, como nosotros, están dispuestos a redescubrir cosas que tal vez no habían visto la primera vez que vieron estas películas, ojalá que este episodio los anime a tener esas experiencias. Efectivamente, bueno, como decía al inicio, pues estos son días raros, ¿no? Había que empatarlos con estas películas raras. Bueno, no podemos disasociarnos del contexto de pandemia que estamos viviendo, así que por favor, pues estas películas de David Lynch son una buena opción para que nos quedemos en casa, para que nos cuidemos los unos a los otros y que pues protejamos, ¿no?, nuestra vida, nuestra salud, a los que están a nuestro alrededor. Y bueno, pues también si ustedes tienen más recomendaciones de qué películas les gustaría que comentáramos en estos días, pues ya saben que lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales, que son Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos encuentran como Cine Autopsias y estamos abiertos a sus sugerencias, sus opiniones sobre estas películas de Lynch o sobre algunas otras que les gustaría que comentáramos entre todos en lo que estamos en esta situación tan extraña. Además, recuerden que está la página de cineautopsias.com, en donde también pueden encontrar pues no solo todos los episodios pasados, sino también varios artículos de muchos colaboradores con muchos temas, así que como bien decía Alberto, en estos días que pues son más extraños de lo normal y que tenemos más tiempo, no dejen de darse una vuelta por la página cineautopsias.com para que también descubran más contenidos. Muy bien, y pues este podcast ya saben que lo pueden escuchar en varias plataformas, en este en el que lo están oyendo, pero también lo pueden escuchar en YouTube, en iVoox, en iTunes, en Spotify y en otras muchas plataformas de podcasting. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido por 4 excelentes películas de David Lynch. Esperemos que les hayan gustado mucho. Muchas gracias, Julio Muñoz. Gracias, Alberto, y saludos también a nuestro querido postproductor Lázaro Moreno, que también nos apoya siempre a la distancia, a la Susana distancia, pero siempre nos está apoyando. Así que gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes que nos escucharon y nos vemos quizá y nos escuchamos en la siguiente autopsia. Hasta entonces. Hasta entonces. Este programa fue conducido por Julia Muñoz y Alberto Ruiz. Postproducción, Lázaro Moreno. Idea original, Alberto Ruiz. Cineautopsias. Podcast de cine.